La cabra que se mecía en el columpio. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de montañas donde la gente vivía en armonía con la naturaleza. En ese lugar tranquilo y apacible, se encontraba una vieja granja abandonada conocida por su historia siniestra. Se decía que en esa granja había ocurrido algo terrible hace muchos años. Según la leyenda, una familia había criado una cabra que se comportaba de manera extraña. La cabra, de color negro como la noche, tenía unos ojos penetrantes y una mirada que parecía atravesar el alma de aquel que la miraba. Una noche, mientras la familia dormía, escucharon un ruido proveniente del granero. Al acercarse, descubrieron que la cabra se balanceaba en un columpio, riendo de manera macabra. Aquel espectáculo aterrador llenó a la familia de terror y decidieron huir del lugar, dejando atrás la granja y la cabra. Con el paso de los años, la granja fue olvidada y nadie se atrevió a acercarse a ella. Sin embargo, la historia de la cabra que se mecía en el columpio se transmitía de generación en generación, alimentando el miedo y la fascinación de los habitantes del pueblo. Un día, un joven valiente llamado Lucas decidió enfrentar sus temores y explorar la granja abandonada. Armado con una linterna y con el corazón lleno de curiosidad, se adentró en la oscuridad de la noche. A medida que se acercaba a la granja, un viento frío soplaba entre los árboles, susurrando historias de terror en sus oídos. Lucas abrió la puerta de la granja con cautela y el chirriar de las bisagras llenó el aire. La sensación de estar siendo observado lo invadió, pero decidió seguir adelante. Al entrar a la granja, la luz de su linterna iluminó una escena espeluznante. El columpio, oscilando de manera sobrenatural, parecía estar esperando a alguien. Lucas se acercó con precaución y una sensación de malestar lo envolvió. De repente, las risas macabras llenaron el aire y la cabra negra apareció frente a él. Sus ojos ardían con un fuego infernal y su risa retumbaba en los oídos de Lucas. El joven intentó huir, pero sus piernas parecían estar paralizadas por el terror. La cabra se acercó lentamente a Lucas con una mirada despiadada y sed de venganza. Sin previo aviso, saltó sobre él, arañándolo y mordiéndolo con ferocidad. Lucas gritaba de dolor mientras la cabra se regocijaba en su sufrimiento. Finalmente, Lucas logró zafarse de la cabra y huyó de la granja, dejando atrás el terror y la pesadilla que había vivido. Pero el encuentro con la cabra maldita lo persiguió en sus sueños y nunca volvió a ser el mismo. La historia de la cabra que se mecía en el columpio es un recordatorio escalofriante de que algunos secretos oscuros deben permanecer ocultos. El deseo de desafiar el miedo puede tener consecuencias mortales y los terrores que acechan en la oscuridad pueden despertarse con consecuencias impredecibles.